Mi hijo me prohibió celebrar el cumpleaños de 10 años de mi nieto porque la familia de mi nuera no se sentiría cómoda con mi presencia. Esas fueron las palabras exactas que Antonio me dijo por teléfono, 3 días antes de la fiesta. Su voz sonaba firme, casi ensayada. Como si hubiera practicado frente al espejo cómo decirle a su propia madre que no era bienvenida en la celebración de su único nieto. Yo sostuve el teléfono contra mi oído durante varios segundos después de que él colgó. El silencio en mi pequeño apartamento se volvió tan pesado que podía sentirlo presionando contra mi pecho. Miré por la ventana hacia la calle vacía. Era martes por la noche. Afuera, las luces de la ciudad parpadeaban indiferentes a lo que acababa de romperse dentro de mí. No llamé de vuelta. No envié mensajes. No pedí explicaciones. Porque en el fondo, yo ya lo sabía. Había visto las señales durante meses. Las visitas canceladas. Las llamadas cada vez más cortas. La forma en que Renata, mi nuera, desviaba la mirada cuando yo entraba a una habitación. La manera en que Antonio dejó de invitarme a las cenas familiares, siempre con excusas diferentes pero con el mismo resultado. Me había vuelto incómoda. Un recordatorio viviente de un pasado que ellos querían olvidar. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la sala, en el mismo sillón donde había amamantado a Antonio cuando era bebé, donde le había leído cuentos cuando tenía la edad que Eduardo tiene ahora. Pensé en todos los cumpleaños que había organizado para mi hijo. Las tortas que horneé con harina barata y amor abundante. Los regalos envueltos en papel de periódico, porque no teníamos dinero para papel de regalo. Antonio nunca tuvo fiestas grandes. Nunca tuvo payasos ni castillos inflables. Pero tuvo a una madre que trabajaba doble turno en la lavandería para comprarle aunque fuera un pequeño pastel y una vela que soplar. Cuando su padre murió, Antonio tenía 7 años. Yo tenía 35 y ninguna idea de cómo iba a criar a un niño sola. Pero lo hice. Limpié casas. Lavé ropa ajena. Trabajé en cocinas donde el vapor me quemaba la piel y el cansancio me quebraba los huesos. Todo para que Antonio pudiera ir a una buena escuela. Para que tuviera ropa limpia. Para que nunca sintiera el hambre que yo conocía tan bien. Y lo logré. Mi hijo se convirtió en un hombre educado. Consiguió un buen trabajo. Conoció a Renata, esa mujer de familia rica que lo miró como si fuera un proyecto de mejoramiento personal. Se casaron en una ceremonia donde yo me sentí como una intrusa en mi mejor vestido de segunda mano. Pero me tragué la incomodidad. Sonreí en las fotos. Abracé a mi hijo y le deseé toda la felicidad del mundo. Porque eso es lo que hacen las madres, ¿verdad? Nos hacemos pequeñas para que nuestros hijos puedan crecer. Nos volvemos invisibles para que ellos puedan brillar. El jueves, 2 días antes de la fiesta, recibí un mensaje de texto de Antonio. Corto, directo, frío como el hielo. Mamá, es mejor que no vengas el sábado. Ya hablamos de esto. Espero que lo entiendas. Leí ese mensaje 10 veces. Busqué entre las palabras algún rastro del niño que solía abrazarme y decirme que yo era la mejor mamá del mundo. Pero no encontré nada. Solo la firma automática al final. Solo letras sin alma en una pantalla brillante. Esa noche saqué de mi armario el regalo que había comprado para Eduardo. Un libro de aventuras que había visto en una librería del centro. Había ahorrado durante 2 meses para comprarlo. $30 que significaban una semana de comer menos, de apagar la calefacción más temprano, de caminar en lugar de tomar el autobús. Lo había envuelto con tanto cuidado. Papel dorado con pequeños barcos estampados. Un moño rojo que até con mis manos temblorosas de artritis. Dentro del libro, había escrito una dedicatoria con mi mejor letra. Para mi Eduardo, en sus 10 años. Que cada página te lleve a lugares maravillosos. Con todo mi amor, abuela Carmen. Sostuve ese paquete contra mi pecho y algo dentro de mí se quebró. No de forma ruidosa. No con sollozos dramáticos. Sino de esa manera silenciosa en que se rompen las cosas antiguas. Un crujido suave. Una fractura invisible. Me senté en el borde de mi cama y miré alrededor de mi pequeño apartamento. Las paredes que había pintado yo misma. Los muebles viejos pero limpios. Las fotografías de Antonio en cada etapa de su vida, enmarcadas con amor y colgadas con orgullo. En cada foto, yo estaba ahí, sosteniéndolo cuando era bebé.
llevándolo de la mano en su primer día de escuela, abrazándolo en su graduación, llorando de felicidad en su boda. Siempre había estado ahí. Y ahora, él me estaba borrando. El viernes por la noche antes de la fiesta, tomé una decisión. Me puse mi mejor vestido, el azul oscuro que usaba para las ocasiones especiales. Me peiné con cuidado. Me puse los aretes de perlas falsas que Antonio me había regalado hace años, cuando todavía me miraba con cariño. Tomé el regalo de Eduardo y salí de mi apartamento. No iba a suplicar. No iba a hacer una escena. Pero tampoco iba a quedarme sentada en casa mientras mi nieto cumplía 10 años sin saber que su abuela había pensado en él. La casa de Antonio y Renata quedaba al otro lado de la ciudad, en uno de esos barrios nuevos donde las casas parecen sacadas de una revista. Jardines perfectos, autos brillantes, vidas que se ven impecables desde afuera. Tomé 2 autobuses para llegar. El viaje duró casi 1 hora. Mis rodillas me dolían cuando finalmente bajé en la parada más cercana. Caminé las últimas 3 cuadras despacio, abrazando el regalo contra mi pecho. Cuando llegué, la fiesta ya había comenzado. Podía escuchar la música desde la calle. Risas, voces, el sonido de niños jugando en el jardín trasero. Me quedé parada frente a la puerta principal durante 1 minuto completo. Mis manos temblaban. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. Toqué el timbre. Renata abrió la puerta. Su rostro, perfectamente maquillado, se transformó cuando me vio. La sonrisa se congeló. Los ojos se endurecieron. Carmen, dijo. No era una pregunta. Era una acusación. Vine a darle su regalo a Eduardo, respondí. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Antonio te dijo que no vinieras. Lo sé, pero es el cumpleaños de mi nieto. Renata no se movió de la entrada. Detrás de ella, podía ver el interior de la casa. Globos, decoraciones elegantes, mesas llenas de comida que probablemente costó más de lo que yo ganaba en un mes. No es un buen momento, Carmen. Mis padres están aquí, mis tíos, gente importante. No queremos situaciones incómodas. Esas palabras cayeron sobre mí como piedras. Situaciones incómodas. Eso era yo ahora. Una situación incómoda. Solo quiero ver a Eduardo un momento, dije. Darle su regalo. Darle un abrazo. Y me voy. Carmen, por favor, no hagas esto más difícil. Fue entonces cuando Antonio apareció detrás de Renata. Mi hijo. El hombre al que había dado toda mi vida. Me miró con una expresión que nunca olvidaré. No era enojo. Era vergüenza. Vergüenza de mí. Mamá, te pedí que no vinieras. Antonio, es tu hijo. Es mi nieto. Solo quiero. Está bien, mamá. Ya entendimos. Viniste. Hiciste tu punto. Ahora, por favor, vete. Las palabras me golpearon con más fuerza que cualquier mano podría haberlo hecho. Me quedé ahí, sosteniendo ese regalo envuelto con tanto amor, mirando a mi hijo como si fuera un extraño. Porque en ese momento, lo era. Detrás de él, alcancé a ver a Eduardo. Mi nieto. Corriendo por el pasillo con otros niños, riendo, ajeno a la escena que se desarrollaba en la puerta de su casa. Quise gritarle. Quise correr hacia él. Quise abrazarlo y decirle cuánto lo amaba. Pero no lo hice. En lugar de eso, extendí el regalo hacia Antonio. Dale esto a Eduardo, dije. Y dile que su abuela lo ama. Antonio tomó el paquete sin mirarme a los ojos. Me di la vuelta y comencé a caminar. Escuché cómo la puerta se cerraba detrás de mí. El sonido fue definitivo. Final. Como el cierre de un libro que nunca volverías a abrir. Caminé las 3 cuadras de regreso a la parada del autobús. Mis piernas temblaban. Mi visión se nublaba. Pero no lloré. No todavía. Me senté en la parada y esperé. Eran las 7 de la noche. El cielo se oscurecía. Hacía frío. Y fue ahí, sentada en ese banco de metal frío, esperando un autobús que me llevara de vuelta a mi pequeño apartamento vacío, cuando algo cambió dentro de mí. No fue rabia. No fue dolor.
Fue algo más frío, más claro. Fue la comprensión absoluta de que mi hijo ya no me necesitaba, de que para él, yo era solo un recordatorio inconveniente de un pasado que quería enterrar. Saqué mi teléfono del bolso. Mis dedos temblaban mientras escribía un mensaje. Pero no era para Antonio. Era para mí misma. Una nota que necesitaba recordar. Ellos no saben que yo ya he decidido todo. Guardé el teléfono. El autobús llegó. Subí. Me senté junto a la ventana y miré cómo la casa de mi hijo se hacía cada vez más pequeña en la distancia. Y mientras el autobús avanzaba por las calles oscuras de la ciudad, mientras dejaba atrás esa vida que ya no me quería, supe con absoluta certeza que esa noche había terminado algo. Pero también había comenzado algo nuevo. Algo que ellos jamás verían venir. El autobús avanzaba lentamente por las calles iluminadas, mientras yo miraba por la ventana sin ver realmente nada. Mi reflejo en el cristal mostraba el rostro de una mujer de 70 años que acababa de ser borrada de la vida de su propia familia. Pero mi mente no estaba en ese autobús. Estaba años atrás, recordando cómo había llegado hasta aquí. Antonio nació en una noche de tormenta, 28 años después de que yo llegara a este mundo. Su padre, Miguel, sostuvo a ese bebé diminuto en sus brazos y lloró de felicidad. Yo también lloré, pero por razones diferentes. Lloré porque sabía que ahora tenía algo que perder. Alguien a quien proteger con cada aliento que me quedara. Los primeros años fueron buenos. Éramos pobres, sí, pero éramos felices. Miguel trabajaba en una fábrica. Yo cosía ropa en casa mientras cuidaba a Antonio. Nuestro apartamento era pequeño, apenas 2 habitaciones en un edificio viejo del centro, pero era nuestro. Antonio era un niño hermoso. Tenía los ojos oscuros de su padre y mi sonrisa. Le gustaba que le leyera antes de dormir, aunque los únicos libros que teníamos eran prestados de la biblioteca. Se quedaba dormido con su manita sosteniendo mi dedo, como si temiera que yo desapareciera si me soltaba. Entonces Miguel murió. Un accidente en la fábrica. Una máquina mal calibrada. Un segundo de distracción. Y de repente, mi mundo se derrumbó. Tenía 35 años y un hijo de 7. Sin ahorros. Sin familia que pudiera ayudarme. Los padres de Miguel vivían en otro estado y apenas nos dirigían la palabra porque nunca aprobaron nuestro matrimonio. Mis propios padres habían muerto años atrás. Estaba sola. La noche del funeral, Antonio se acurrucó junto a mí en la cama. «¿Papá va a volver, mamá?», me preguntó con esa voz pequeña que todavía me rompe el corazón cuando la recuerdo. «No, mi amor», le dije. «Pero yo estoy aquí. Siempre voy a estar aquí». Y cumplí esa promesa. Durante los siguientes años, trabajé en todo lo que encontré. Limpiaba oficinas por las noches después de dejar a Antonio con la vecina. Lavaba ropa para familias que podían pagar ese lujo. Trabajé en restaurantes, en tiendas, en cualquier lugar que me diera un cheque al final de la semana. Antonio nunca se dio cuenta de cuánto sacrifiqué. Y yo nunca se lo dije. Eso es lo que hacen las madres. Cargan el peso en silencio para que sus hijos puedan caminar ligeros. Recuerdo su 10º cumpleaños. La misma edad que Eduardo tiene ahora. Había ahorrado durante meses para comprarle una bicicleta usada. La encontré en una venta de garaje. Estaba rayada y le faltaba una de las protecciones de las ruedas, pero funcionaba. La pinté de rojo durante 3 noches seguidas, después de que Antonio se dormía. Cuando la vio la mañana de su cumpleaños, gritó de felicidad. Me abrazó tan fuerte que casi me tira al suelo. «Eres la mejor mamá del mundo», me dijo. Yo guardé ese momento como un tesoro, porque ya entonces sabía que esos momentos eran fugaces, que los niños crecen, que las memorias se desvanecen, que el amor de un hijo es algo que se transforma con el tiempo. Lo que nunca imaginé es que se transformaría en vergüenza. Los primeros signos comenzaron cuando Antonio entró a la universidad. Había conseguido una beca parcial para estudiar administración. Yo trabajaba turnos triples para cubrir el resto. Mis manos desarrollaron artritis de tanto fregar pisos. Mi espalda se encorvó de cargar bolsas pesadas de ropa sucia. Pero valía la pena, me decía a mí misma. Mi hijo iba a tener una vida mejor. Iba a ser alguien. Y lo fue. Se graduó con honores.
Consiguió trabajo en una empresa importante. Comenzó a usar trajes que costaban más de lo que yo ganaba en un mes. También comenzó a distanciarse. Al principio fueron pequeñas cosas. Cancelaba almuerzos que habíamos planeado. Decía que estaba muy ocupado con el trabajo. Cuando lo visitaba en su nuevo apartamento, notaba cómo escondía las fotos de nuestra vieja casa. Cómo cambiaba de tema cuando yo mencionaba el pasado. Entonces conoció a Renata. La primera vez que la vi, supe que había un problema. No porque ella fuera mala persona necesariamente, sino porque venía de un mundo completamente diferente. Su familia tenía dinero, propiedades, conexiones. Ella hablaba de viajes a Europa como quien habla del clima. Usaba ropa de diseñador y llevaba carteras que probablemente costaban más que todo mi guardarropa junto. Y cuando me miraba, veía en sus ojos lo que realmente pensaba. ¿Esta es la madre de Antonio? Esta mujer con manos ásperas y ropa de tienda de descuento. Antonio comenzó a cambiar más rápido después de conocerla. Dejó de visitarme los domingos. Ya no me llamaba solo para charlar. Cuando yo lo llamaba, sus respuestas eran cortas, apuradas. Estoy ocupado, mamá. Ahora no puedo hablar, mamá. Te llamo después, mamá. Pero nunca llamaba después. La boda fue el primer gran golpe. Renata quería una ceremonia elegante. Yo entendía eso. Lo que no entendí fue por qué Antonio me pidió que no invitara a ninguno de mis amigos de la lavandería donde trabajaba. Es un evento pequeño, mamá. Solo familia cercana y amigos de Renata. Me senté sola en esa boda, rodeada de desconocidos en trajes caros que me miraban con curiosidad o con lástima. No sabía cuál era peor. Durante el brindis, el padre de Renata habló de cómo Antonio era un joven hecho a sí mismo, un ejemplo de superación personal. Yo apreté mi copa de champán tan fuerte que pensé que se rompería en mi mano. ¿Hecho a sí mismo? ¿Quién lo alimentó cuando tenía hambre? ¿Quién pagó sus libros de escuela? ¿Quién trabajó hasta que le sangraban las manos para que él pudiera tener una oportunidad? Pero no dije nada. Sonreí. Aplaudí. Me hice pequeña. Como siempre. Cuando Eduardo nació, pensé que las cosas mejorarían. Ahora va a entender, me dije. Ahora que es padre, va a recordar todo lo que yo hice por él. Qué ingenua fui. Los primeros meses, me dejaban ver a Eduardo. Yo iba a su casa cada semana. Le cantaba canciones de cuna. Lo mecía hasta que se dormía. Renata me dejaba ayudar, pero siempre con esa actitud de estar haciéndome un favor. No lo cargues tanto, Carmen. Se va a acostumbrar. Así no se cambia un pañal, Carmen. Déjame mostrarte. Como si yo no hubiera criado a un niño sola durante años. Pero aguanté. Porque Eduardo era mi nieto. Y cuando me miraba con esos ojitos brillantes, cuando me sonreía, todo lo demás desaparecía. Entonces Renata quedó embarazada de nuevo. Pero perdió el bebé en el segundo trimestre. Fue devastador para ellos, lo sé. Y yo traté de estar ahí. Ofrecí ayuda. Ofrecí mi tiempo. Ofrecí mi amor. Pero Renata no quería nada de mí. Quería a su madre, a sus hermanas, a sus amigas de su club exclusivo. Y Antonio la apoyó. Mamá, Renata necesita espacio ahora. Es mejor que no vengas por un tiempo. Un tiempo se convirtió en un mes. Luego 2. Luego 3. Cuando finalmente me permitieron volver a visitarlos, todo había cambiado. Eduardo ya no corría hacia mí con los brazos abiertos. Me miraba con timidez, como si fuera una extraña. Renata había contratado a una niñera que estaba ahí todos los días. Yo era una visita, una intrusa en la vida de mi propio nieto. Las visitas se volvieron más espaciadas. Los cumpleaños de Eduardo pasaron de celebraciones familiares íntimas a grandes fiestas con payasos y magos y docenas de niños que yo no conocía. Yo era invitada, sí, pero me sentaba en una esquina. Invisible. El año pasado, en el 9º cumpleaños de Eduardo, ni siquiera me pidieron que ayudara a soplar las velas. Me enteré de la fiesta por una foto que alguien publicó en redes sociales. Llamé a Antonio. No sabía que era hoy, le dije, tratando de mantener la voz tranquila. Hubiera querido estar ahí.
Fue algo de último momento, mamá. No queríamos molestarte. Molestarte. Como si ver a mi nieto fuera una molestia. Los meses siguientes fueron peores. Las llamadas de Antonio se redujeron a mensajes de texto esporádicos. Siempre cortos. Siempre fríos. Cuando yo preguntaba si podía visitar a Eduardo, siempre había una excusa. Está muy ocupado con la escuela. Tiene actividades extraescolares. Renata prefiere que mantengamos las visitas programadas. Yo comía sola en mi apartamento. Miraba las fotos de cuando Antonio era pequeño y me preguntaba en qué momento lo había perdido. En qué momento mi amor se había vuelto insuficiente. En qué momento yo me había convertido en un problema que resolver en lugar de una madre que amar. Y entonces llegó esa llamada. 3 días antes del 10º cumpleaños de Eduardo. Mamá, necesito hablarte de algo. Su tono era serio. Ensayado. Supe antes de que dijera otra palabra que no iba a gustarme lo que venía. La familia de Renata va a estar en la fiesta de Eduardo. Sus abuelos, sus tíos, primos. Es importante para ella que todo salga perfecto. Y bueno, ellos no están acostumbrados a... ya sabes. ¿A qué, Antonio? Un silencio largo. A nuestra situación familiar. A cómo vivimos antes. Renata piensa. Nosotros pensamos que sería mejor si esta vez no vienes. Solo para evitar incomodidades. Incomodidades. Esa palabra se quedó flotando en el aire como humo tóxico. Yo era una incomodidad. Un recordatorio vergonzoso de un pasado pobre que ellos querían enterrar. ¿Antonio? Dije después de un largo silencio. Sí, mamá. ¿Alguna vez te he avergonzado? Otro silencio. Más largo. Más doloroso. No es eso, mamá. Es solo que... ¿Sí o no? Mamá, no conviertas esto en algo. Respóndeme. Escuché su respiración al otro lado de la línea. Las cosas son diferentes ahora, dijo finalmente. Tenemos una posición que mantener. Una imagen. Renata trabaja duro para que nuestra familia sea respetada en ciertos círculos. Y a veces eso significa hacer sacrificios. Sacrificios. Repetí. Yo sé de sacrificios, Antonio. Sé lo que es trabajar 16 horas al día para que tu hijo pueda comer. Sé lo que es no comprar medicina para ti misma para poder pagar los libros de escuela de tu hijo. Eso es sacrificio. Mamá, por favor. Pero está bien, lo interrumpí. Mi voz sonaba extrañamente calmada. Como si viniera de otra persona. No iré a la fiesta de Eduardo. No te preocupes. No voy a avergonzarte frente a la familia de Renata. Gracias, mamá. Sabía que lo entenderías. Colgué sin despedirme. El autobús llegó a mi parada. Bajé lentamente. Mis rodillas protestaban con cada escalón. Caminé las 2 cuadras hasta mi edificio. Subí las escaleras porque el elevador estaba roto otra vez. Entré a mi apartamento y cerré la puerta. Y fue entonces, finalmente, cuando lloré. Lloré por el niño que había criado con tanto amor y que ahora me veía como un problema. Lloré por los años que había sacrificado. Lloré por la abuela que no podría ver crecer a su nieto. Lloré por mí misma, por la mujer que había dado todo y que ahora no tenía nada. Pero mientras lloraba, algo más sucedía dentro de mí. Algo frío. Algo claro. Algo necesario. Me sequé las lágrimas. Me miré en el espejo del baño. Vi a esa mujer de 70 años con arrugas profundas y manos gastadas. Pero también vi algo más. Vi fuerza. Vi determinación. Vi a una mujer que todavía no había terminado su historia. Ellos no saben, me dije a mí misma en voz alta, que yo ya he decidido todo. Los días después de esa llamada pasaron como en una niebla espesa. Me levantaba. Hacía café. Me sentaba junto a la ventana. Miraba la calle sin ver realmente nada. Pero mi mente no descansaba. Daba vueltas y vueltas alrededor de las mismas preguntas. ¿Cuándo exactamente había dejado de importarle a mi hijo? ¿En qué momento preciso me había convertido en algo que esconder? El lunes después de la fiesta, recibí un mensaje de Antonio. Corto. Impersonal.
Eduardo te manda saludos. Gracias por el libro. Fue un buen cumpleaños. Ni siquiera una foto. Ni una llamada. Solo esas palabras frías en una pantalla. No respondí. El miércoles, mientras ordenaba papeles viejos que había guardado durante años, encontré algo que me detuvo en seco. Una caja de zapatos llena de cartas. Cartas que Antonio me había escrito cuando estaba en la universidad. Las abrí con manos temblorosas. Querida mamá, gracias por el dinero de este mes. No sé cómo lo haces, pero siempre encuentras la manera. Eres mi heroína. Mamá, aprobé todos mis exámenes. Ojalá pudieras estar aquí para celebrar conmigo. Te extraño. Mamá, conocí a una chica. Se llama Renata. Es diferente a todas las que he conocido. Espero que algún día puedas conocerla. Leí cada carta. Cada palabra que alguna vez había significado amor. Cada promesa que ahora se sentía vacía. Al fondo de la caja, encontré algo más. Un sobre cerrado que no recordaba haber puesto ahí. Lo abrí. Dentro había una carta. Pero no era de Antonio. Era de Renata. Estaba dirigida a su madre. La fecha era de hace 2 años. ¿Cómo había llegado a mis manos? Entonces recordé. Renata la había dejado en mi casa una tarde. Yo la había guardado para devolvérsela y luego lo olvidé. Nunca la había leído. Hasta ahora. Mis ojos recorrieron las líneas escritas con esa caligrafía perfecta y elegante. Mamá, Antonio es un buen hombre, pero su familia es complicada. Su madre es dulce, supongo, pero tan simple. No tiene educación. No entiende nuestro mundo. La otra noche vino a cenar y usó el tenedor equivocado para la ensalada. Papá la miró con esa expresión que ya conoces. Antonio se puso rojo de vergüenza. Seguí leyendo. Cada palabra era una puñalada. Hemos hablado de mudarnos más lejos. Tal vez a otro estado. Sería más fácil si ella no estuviera tan cerca. Antonio se siente culpable, lo sé. Pero también sé que él entiende que Eduardo merece crecer en un ambiente diferente. Sin recordatorios constantes de... Ya sabes. De dónde vino su padre. La carta continuaba. Planes detallados de cómo mantenerme alejada. Cómo limitar mi contacto con Eduardo. Cómo eventualmente dejarme ir de manera que pareciera natural. Dale tiempo, escribía Renata. Eventualmente, Carmen entenderá que no encaja en nuestra vida. Es vieja. Probablemente solo le quedan unos años. Podemos esperar. Mis manos temblaban tanto que la carta cayó al suelo. Me quedé sentada ahí, en el piso de mi sala, rodeada de cartas viejas y memorias rotas. El silencio del apartamento era absoluto. Podía escuchar mi propia respiración. Mi propio corazón latiendo demasiado rápido. Ellos habían planeado esto. Durante años. Sistemáticamente. Fríamente. No era solo descuido. No era solo que estuvieran ocupados con sus vidas. Era intencional. Deliberado. Me estaban borrando. Y Antonio lo sabía. Mi hijo, el niño que había crecido en mis brazos, que había prometido cuidarme cuando fuera viejo, estaba en esto junto con ella. Recogí la carta del suelo. La leí otra vez. Y otra. Como si las palabras fueran a cambiar si las leía suficientes veces. Pero no cambiaron. Me levanté despacio. Mis rodillas protestaron. Caminé hasta la cocina. Puse la carta sobre la mesa. La alicé con cuidado. Y entonces hice algo que me sorprendió a mí misma. Saqué mi teléfono. Tomé fotos de cada página. Me aseguré de que cada palabra fuera legible. Cada firma. Cada fecha. No sabía exactamente por qué lo hacía. Solo sabía que necesitaba guardar esta evidencia. Esta prueba de que no estaba loca. De que no estaba imaginando cosas. De que la frialdad que sentía era real. Planeada. Ejecutada con precisión. Guardé las fotos en una carpeta especial en mi teléfono. La llamé Verdad. Luego doblé la carta y la puse de vuelta en el sobre. La guardé en mi bolso. Algún día, pensé, tal vez necesite esto. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo,
escuchando los sonidos de mi edificio viejo. Tuberías que crujían. Vecinos que caminaban arriba. El zumbido constante del refrigerador. Pensé en llamar a Antonio. En confrontarlo. En gritarle que había encontrado la carta. Que sabía todo. Pero algo me detuvo. Una voz pequeña en mi cabeza me decía: espera. Observa. No muestres tus cartas todavía. No sabía de dónde venía esa voz. Solo sabía que tenía razón. Si los confrontaba ahora, con mi dolor fresco y mis emociones descontroladas, solo confirmaría lo que ellos pensaban de mí. Que era dramática. Irracional. Un problema. No. Si iba a hacer algo, tenía que hacerlo bien. Con claridad. Con control. Me levanté de la cama. Fui a mi pequeño escritorio en la esquina de la sala. Saqué un cuaderno viejo. Una pluma. Y comencé a escribir. Escribí todo lo que recordaba. Cada comentario despectivo. Cada vez que me habían cancelado. Cada momento en que me había sentido invisible en la vida de mi propia familia. Escribí las fechas. Los lugares. Las palabras exactas cuando podía recordarlas. Escribí sobre el dinero que le había dado a Antonio a lo largo de los años. Miles de dólares que nunca me devolvió. No porque lo esperara, sino porque era importante recordar. Escribí sobre las promesas rotas, las visitas canceladas, los cumpleaños olvidados. Escribí hasta que me dolió la mano, hasta que el amanecer comenzó a filtrarse por mi ventana. Y cuando terminé, miré esas páginas llenas de mi letra temblorosa y supe algo con absoluta certeza. Esto no había terminado. Esto apenas comenzaba. Ellos pensaban que podían borrarme, que podían esperar a que yo desapareciera convenientemente de sus vidas perfectas. Pero yo todavía estaba aquí. Y todavía tenía algo que decir sobre cómo terminaría esta historia. Cerré el cuaderno. Lo guardé en el cajón de mi escritorio con llave. Ellos no saben, susurré en el silencio de mi apartamento vacío, lo que viene. La semana siguiente a encontrar esa carta fue la más extraña de mi vida. Por fuera, todo seguía igual. Me levantaba, preparaba café, limpiaba mi pequeño apartamento. Pero por dentro, algo fundamental había cambiado. Era como si hubiera despertado de un sueño largo y confuso. Como si durante años hubiera estado caminando dormida y ahora, finalmente, mis ojos estuvieran abiertos. El jueves por la mañana, hice algo que nunca había hecho antes. Fui al banco. No al cajero automático donde normalmente sacaba los pocos dólares que necesitaba para la semana, sino adentro. A la oficina con escritorios y computadoras y gente en trajes que manejaban cosas importantes. Le pedí a una empleada joven que me ayudara a revisar todas mis cuentas. Ella me miró con una sonrisa amable pero algo condescendiente, como si fuera una abuela confundida que no entendía cómo funcionaban los bancos. No le dije que yo había estado manejando dinero desde antes de que ella naciera, que había aprendido a estirar cada dólar hasta que gritara, que sabía exactamente cuánto tenía y dónde estaba cada centavo. Me mostró los números en la pantalla. Tenía exactamente $1,342 en mi cuenta de ahorros. No era mucho, pero era mío. Cada centavo ganado con mis propias manos. Entonces le pregunté algo que la sorprendió. Le pregunté sobre testamentos. Sobre cómo una persona podía asegurarse de que su dinero fuera exactamente a donde ella quisiera después de morir. La chica parpadeó. Me dio un folleto. Me explicó que necesitaba hablar con un abogado para eso. Me dio algunos nombres. Algunos números. Tomé todo. Lo guardé en mi bolso junto con la carta de Renata. Esa tarde, llamé al primer número de la lista. Una voz profesional me atendió. Me dieron una cita para la semana siguiente. $150 por la consulta inicial. Era mucho dinero. Casi 2 semanas de mi presupuesto para comida. Pero dije que sí de todos modos. Porque esto ya no se trataba de dinero. Se trataba de algo mucho más grande. Los días pasaron lentamente. Antonio no llamó. Yo tampoco lo llamé a él. El silencio entre nosotros se volvió más grueso, más denso. Como una niebla que ninguno de los dos quería atravesar. Pero yo usé ese silencio. Lo usé para pensar.
para planear, para verlo todo con una claridad que nunca antes había tenido. Saqué otra vez el cuaderno donde había escrito todo. Añadí más detalles, más fechas, más números. Calculé exactamente cuánto dinero le había dado a Antonio a lo largo de los años. No solo durante la universidad, sino después también. Los $1000 que le presté cuando compró su primer auto. Los 500 para el depósito de su primer apartamento. Los 300 cuando necesitaba un traje nuevo para una entrevista importante. Nunca me devolvió nada de eso. Y yo nunca se lo pedí. Porque eso es lo que hacen las madres, ¿verdad? Dan sin esperar nada a cambio. Pero ahora, mientras escribía esos números, mientras los sumaba, me di cuenta de algo. El total era de casi $8000. Más de lo que yo tenía ahora en mi cuenta. Yo le había dado a mi hijo el equivalente a años de mi vida. Años de trabajo. De dolor en las manos. De noches sin dormir. De comidas saltadas. Y él me había pagado con vergüenza. El martes llegué temprano a la oficina del abogado. Era un edificio alto en el centro de la ciudad. El tipo de lugar donde yo nunca había estado antes. Me sentí pequeña en ese vestíbulo elegante con sus pisos brillantes y sus plantas perfectamente cuidadas. Pero me senté derecha en la sala de espera. Sostuve mi bolso en mi regazo. Esperé. El abogado era un hombre de unos 50 años con cabello gris y lentes elegantes. Me saludó con cortesía profesional y me invitó a pasar a su oficina. Todo ahí era de madera oscura y libros gruesos. Olía a papel viejo y a dinero. Me preguntó qué necesitaba. Le dije que quería hacer un testamento. Que quería asegurarme de que mis cosas fueran exactamente a donde yo decidiera. Me explicó el proceso. Las opciones. Las leyes. Usó palabras grandes que yo no siempre entendía. Pero asentía. Tomaba notas en un papel que me había dado. Entonces me preguntó sobre mis bienes. Sobre mi familia. Sobre mis herederos naturales. Le conté sobre Antonio. Sobre Eduardo. Sobre Renata. No le conté sobre la carta. No le conté sobre la fiesta. Solo le di los hechos básicos. Me preguntó si quería dejarle todo a mi hijo, como era común en estos casos. Me quedé callada durante un largo momento. El abogado esperó pacientemente, su pluma suspendida sobre el papel. Finalmente le dije que no. Que quería pensar en otras opciones. Que volvería cuando tuviera más claro lo que quería hacer. Me cobró los $150. Me dio su tarjeta. Me dijo que lo llamara cuando estuviera lista. Salí de esa oficina con algo nuevo dentro de mí. No era solo enojo. No era solo dolor. Era poder. La comprensión de que yo todavía tenía opciones. Que todavía podía decidir cosas. Esa noche, sentada en mi apartamento, saqué todos los papeles importantes que tenía guardados en una caja vieja debajo de mi cama. El título de propiedad de este apartamento. Lo había comprado hace 20 años con el dinero del seguro de vida de Miguel. No era mucho, pero era mío. Valía tal vez $60,000 ahora. También tenía una pequeña póliza de seguro de vida. $10,000 que se pagarían cuando yo muriera. Y tenía algunas joyas. No de gran valor, pero con significado. El anillo de bodas de mi madre. Unos aretes que Miguel me había regalado en nuestro aniversario. Una pulsera de plata. No era una fortuna, pero era algo. Era lo único que quedaba de toda una vida de trabajo. Y de repente me di cuenta de algo que me dejó sin aliento. Antonio estaba esperando que yo muriera. Esperando heredar este apartamento. Este dinero. Estas cosas. No porque me amara. No porque fuera a extrañarme. Sino porque era lo que le correspondía por ley. Por ser mi único hijo. Probablemente ya lo había calculado. Probablemente ya había hablado con Renata sobre qué harían con el dinero. Tal vez venderían el apartamento. Usarían el dinero para renovar su casa. Para las clases de piano de Eduardo. Para otro viaje a Europa. Y mientras tanto, me mantenían a distancia. Evitaban las incomodidades. Esperaban pacientemente a que el problema se resolviera solo. Sentí algo frío extenderse por mi pecho. No era tristeza. Era algo más afilado. Más claro.
Era determinación. Guardé todos los papeles de vuelta en la caja. Pero esta vez no la puse debajo de la cama. La dejé sobre mi escritorio. A la vista. Donde podía verla cada día. Un recordatorio de que yo todavía tenía algo que ellos querían. Y que yo todavía podía decidir qué hacer con eso. Los días siguientes los pasé en una especie de calma extraña. Antonio finalmente me llamó el viernes. Su voz sonaba normal. Casual. Como si nada hubiera pasado. Me preguntó cómo estaba. Le dije que bien. Me preguntó si necesitaba algo. Le dije que no. Hubo un silencio incómodo. Entonces me dijo que Eduardo me mandaba saludos otra vez. Le agradecí. Colgué. No mencionó la fiesta. No se disculpó. No preguntó si yo estaba dolida o enojada. Porque para él, todo estaba bien. Yo había obedecido. Me había quedado en mi lugar. Había aceptado mi rol de madre descartable. Pero lo que Antonio no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que esa mujer obediente ya no existía. Algo había muerto en mí esa noche frente a su puerta. Algo que había cargado durante 70 años. La necesidad de agradar. De ser aceptada. De ser amada por gente que claramente no me amaba. Y en su lugar, algo nuevo estaba creciendo. Algo frío y claro y absolutamente mío. Miré la caja de papeles sobre mi escritorio. Miré el cuaderno con todas mis notas. Miré la carpeta en mi teléfono con las fotos de esa carta. Y supe que esto apenas comenzaba. Las semanas que siguieron fueron de una calma inquietante. Por fuera, mi vida parecía exactamente igual. Mismas rutinas. Mismo apartamento pequeño. Misma soledad. Pero por dentro, algo estaba tomando forma. Un plan que crecía lentamente, como una planta en la oscuridad. Volví a la oficina del abogado 3 semanas después de mi primera visita. Esta vez llegué con decisiones claras. Le dije exactamente lo que quería hacer con mi testamento. Él tomó notas sin hacer preguntas. Eso me gustó de él. No juzgaba. Solo escuchaba. Le expliqué que quería dejar mi apartamento a una organización benéfica que ayudaba a madres solteras. La misma organización que me había ayudado a mí cuando Miguel murió y yo no sabía cómo iba a sobrevivir. Ellos me habían dado comida. Ropa para Antonio. Un poco de esperanza cuando no tenía ninguna. El seguro de vida también iría para ellos. Y las pocas joyas que tenía serían vendidas. El dinero dividido entre 3 refugios para mujeres en la ciudad. El abogado levantó la vista de sus notas. Me preguntó si estaba segura. Me preguntó si mi hijo sabía de esta decisión. Le dije que sí, estaba completamente segura. Y que no, mi hijo no sabía. Y que no tenía por qué saberlo hasta que yo ya no estuviera aquí. Me explicó que esto era completamente legal. Que yo tenía todo el derecho de disponer de mis bienes como quisiera. Que Antonio podría estar sorprendido, tal vez molesto, pero que no podría hacer nada al respecto. Firmé los papeles ese mismo día. El abogado los notarizó. Los guardó en su oficina. Me dio copias selladas que guardé en un sobre especial en mi apartamento. Salí de esa oficina sintiéndome más liviana de lo que me había sentido en años. Como si hubiera soltado un peso que no sabía que estaba cargando. Pero el plan no terminaba ahí. Eso era solo el principio. Durante los siguientes meses, hice algo que nunca había hecho. Empecé a vivir para mí misma. Busqué en internet clases gratuitas en la biblioteca local. Encontré un grupo de lectura para personas mayores que se reunía los martes por la tarde. Fui a la primera reunión con el corazón latiendo rápido, sintiéndome fuera de lugar. Pero las mujeres ahí me recibieron con sonrisas genuinas. No les importaba que mi ropa fuera vieja. No les importaba que yo viviera en un apartamento pequeño en un edificio deteriorado. Solo querían hablar de libros. De historias. De ideas. Me hice amiga de una mujer llamada Emilia. Tenía 68 años y había enviudado hace 5. Sus hijos vivían en otro estado y rara vez la llamaban. Entendía exactamente lo que yo estaba sintiendo sin que tuviera que explicárselo. Emilia y yo comenzamos a tomar café después de las reuniones del club de lectura. Me habló de cómo ella había aprendido a reconstruir su vida después de que sus hijos la olvidaran. Me habló de viajes que había hecho sola. De clases que había tomado.
de la libertad que había encontrado en no esperar nada de nadie. Sus palabras eran como agua fresca después de años de sequía. También empecé a ahorrar dinero de manera diferente. Antes, siempre guardaba algo por si Antonio lo necesitaba, por si había una emergencia familiar, por si Eduardo necesitaba algo. Ahora, guardaba para mí, para cosas que yo quería hacer. Encontré un folleto en la biblioteca sobre un viaje en autobús a las montañas. 3 días, 2 noches, $250, todo incluido. Antes, nunca hubiera considerado gastar esa cantidad en mí misma. Hubiera pensado que era egoísta, que ese dinero podría ser más útil para otra cosa. Pero ahora lo pensé diferente. Tenía 70 años. ¿Cuántos años me quedaban? ¿10? ¿5? ¿Menos? ¿Iba a pasar el tiempo que me quedaba esperando que mi hijo recordara que yo existía? Pagué el viaje. Marqué las fechas en mi calendario. Antonio me llamó ocasionalmente durante esos meses. Llamadas cortas, superficiales, siempre con la misma pregunta al final. Me preguntaba si estaba bien, si necesitaba algo, si tenía suficiente dinero. Ahora entendía esas preguntas de manera diferente. No preguntaba porque le importara. Preguntaba para asegurarse de que yo no fuera a convertirme en un problema financiero. Para asegurarse de que no fuera a pedirle ayuda. Le decía que estaba perfectamente bien, que no necesitaba nada. Y era verdad. Por primera vez en años, no necesitaba nada de él. En uno de esos llamados, mencionó casualmente que tal vez podrían visitarme pronto. Que Eduardo preguntaba por mí a veces. Que Renata pensaba que sería bueno que nos viéramos. Antes, esas palabras me hubieran llenado de esperanza. Hubiera limpiado mi apartamento de arriba abajo. Hubiera comprado comida especial. Hubiera esperado junto a la ventana como un perro esperando a su dueño. Ahora solo sentí algo frío y distante. Le dije que me avisara con tiempo. Que yo también tenía planes últimamente. Que mi agenda estaba bastante llena. Hubo un silencio sorprendido del otro lado de la línea. Como si la idea de que yo tuviera una vida propia fuera algo completamente inesperado. Colgó poco después. No volvió a mencionar la visita. El viaje a las montañas fue en octubre. El clima era perfecto. Los árboles estaban cambiando de color. Dorados, rojos, naranjas brillantes contra el cielo despejado. Compartí habitación con Emilia. Por las mañanas, desayunábamos mirando las montañas desde la terraza del pequeño hotel. Por las tardes, caminábamos por senderos suaves, parando a tomar fotos y a reír de cosas tontas. Fue la primera vez en años que me sentí realmente feliz. No feliz a pesar de algo, sino simplemente feliz. Ligera, libre. Una noche, sentadas en la terraza bajo las estrellas, Emilia me preguntó por mi familia. Le conté todo. La fiesta, la carta, el testamento, los meses de silencio. Ella escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, puso su mano sobre la mía. Me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo que el mayor error que cometemos las madres es pensar que nuestro valor viene de ser necesitadas. Que pasamos toda la vida dándonos hasta que no queda nada. Y cuando nuestros hijos finalmente no nos necesitan, nos sentimos vacías. Inútiles. Pero la verdad, me dijo, es que nosotras tenemos valor simplemente por existir. Por ser quienes somos. Por las vidas que hemos vivido. Por todo lo que hemos sobrevivido. Sus palabras se quedaron conmigo durante todo el viaje de regreso. Las repetía en mi mente como un mantra. Cuando volví a mi apartamento, algo había cambiado definitivamente. No era solo que hubiera tomado un viaje. Era que había probado algo diferente. Algo que era completamente mío. Y quería más. Busqué otras actividades. Encontré clases gratuitas de yoga para personas mayores en el centro comunitario. Me uní a un grupo de voluntarias que preparaban comidas para personas sin hogar los sábados. Conocí gente nueva. Gente que no sabía nada de mi pasado. Que no me conocían como la madre abandonada. Sino simplemente como Carmen. Una mujer de 70 años que todavía tenía mucho que ofrecer al mundo. Y mientras mi vida se expandía,
Mientras conocía gente y hacía cosas y descubría partes de mí que habían estado dormidas durante décadas, algo más estaba sucediendo. Antonio comenzó a llamar con más frecuencia. Al principio no lo noté, pero después de algunas semanas, me di cuenta del patrón. Me llamaba y hacía preguntas. Preguntas que antes nunca hacía. Me preguntaba qué había estado haciendo. ¿Dónde había estado? ¿Con quién pasaba mi tiempo? Había algo en su voz. Algo que no podía identificar completamente. ¿Curiosidad? ¿Preocupación? ¿O era algo más? Le contaba sobre mis actividades de manera casual. El club de lectura. Las clases de yoga. El viaje a las montañas que estaba planeando para la primavera. Cada vez que mencionaba algo nuevo, había un silencio del otro lado. Como si estuviera procesando información que no esperaba. Y entonces entendí. Él estaba acostumbrado a una madre que esperaba. Que estaba siempre disponible. Que vivía para él y para Eduardo. Esta nueva versión de mí, esta mujer que tenía vida propia, que hacía planes sin consultarle, que era feliz sin su presencia, lo desconcertaba. Y tal vez, solo tal vez, comenzaba a preocuparlo. Sonreí para mí misma después de colgar de uno de esos llamados. Ellos no sabían lo que venía, pero pronto lo descubrirían. Los meses pasaron como hojas llevadas por el viento. Octubre se convirtió en noviembre. Noviembre en diciembre. Y yo seguía construyendo esta nueva vida que nunca había imaginado posible. Las llamadas de Antonio se volvieron más frecuentes. Cada 2 semanas. Luego cada semana. Siempre con ese tono extraño en su voz. Una mezcla de curiosidad y algo que no terminaba de entender. Me preguntaba sobre mis finanzas. Si estaba gastando mucho. Si necesitaba que él me ayudara con algo. Las preguntas sonaban como preocupación, pero yo conocía mejor. Estaba verificando. Asegurándose de que sus eventuales herencias no estuvieran siendo desperdiciadas en viajes tontos y clases innecesarias. Le decía que estaba perfectamente bien. Que había aprendido a administrar mi dinero después de tantos años sola. Que no se preocupara por mí. Y era verdad. Por primera vez en mi vida, no estaba contando cada centavo con ansiedad. Había descubierto que cuando dejas de esperar invitaciones que nunca llegan, cuando dejas de comprar regalos para gente que no los aprecia, el dinero rinde más. En enero, sucedió algo que no esperaba. Recibí una llamada de Renata. Ella nunca me llamaba. Siempre era Antonio el que hacía contacto. Escuchar su voz en el teléfono me sorprendió tanto que casi no pude responder. Me dijo con esa voz suave y controlada que siempre usaba conmigo que Eduardo había estado preguntando mucho por mí últimamente. Que extrañaba a su abuela. Que tal vez sería bueno que nos viéramos pronto. Que ellos estaban dispuestos a organizar algo. Ellos estaban dispuestos. Como si fuera un favor que me hacían. Le dije que lo pensaría. Que revisaría mi agenda y les avisaría. Hubo un silencio sorprendido al otro lado. Probablemente esperaba que dijera que sí inmediatamente. Que saltara ante la oportunidad de ver a mi nieto. Pero colgué sin comprometerme a nada. Esa noche, Emilia y yo nos encontramos en nuestra cafetería habitual. Le conté sobre la llamada. Ella sonrió de esa manera sabia que tenía y me dijo algo que me hizo reír. Me dijo que probablemente alguien, algún vecino o conocido, había visto mis fotos en redes sociales. Porque sí. Yo ahora tenía redes sociales. Emilia me había ayudado a crear una cuenta. No publicaba mucho, pero cuando íbamos a algún lado, cuando hacíamos algo especial, tomábamos fotos. Las subía con pequeños textos sobre lo que estábamos haciendo. Y aparentemente, alguien se las había mostrado a Antonio o a Renata. Fotos de mí sonriendo en las montañas. En el parque haciendo yoga. En el centro comunitario sirviendo comida. Fotos donde yo me veía feliz. Donde me veía viva. Y eso, dijo Emilia con una sonrisa irónica, probablemente los había puesto nerviosos. Porque una madre sola y triste es fácil de manejar. Pero una madre que está bien sin ellos, que está feliz sin su presencia, eso es otra cosa completamente diferente. No les respondí inmediatamente sobre vernos. Dejé pasar una semana. Luego 2. Antonio llamó otra vez. Esta vez su voz sonaba diferente. Menos casual. Más urgente.
Me dijo que Eduardo realmente quería verme, que el niño había visto fotos mías en internet y preguntaba por qué no venía a visitarlos, que Renata pensaba que habían sido muy duros conmigo y que querían arreglar las cosas. Querían arreglar las cosas. Después de meses de silencio, después de prohibirme ir a la fiesta de mi propio nieto, ahora querían arreglar las cosas. Le dije que podíamos almorzar en algún restaurante neutral, público, no en su casa donde yo siempre me había sentido como una intrusa. Hubo una pausa. Entonces aceptó. Quedamos para el sábado siguiente, en un restaurante del centro que yo elegí. Uno sencillo pero digno. Los días previos a ese almuerzo fueron extraños. No sentía la ansiedad que hubiera sentido antes. No estaba practicando qué decir. No estaba planeando cómo comportarme para agradarles. Simplemente iba a ir. A ver qué querían. A observar. El sábado llegué 15 minutos antes de la hora acordada. Pedí una mesa junto a la ventana. Pedí un café y esperé. Llegaron exactamente a tiempo. Los tres. Antonio con ese aire de profesional exitoso que ahora usaba como armadura. Renata perfectamente vestida como siempre, con su bolso de marca y sus zapatos caros. Y Eduardo, que había crecido tanto en estos meses que casi no lo reconocí. Mi nieto me vio y su cara se iluminó. Corrió hacia mí antes de que sus padres pudieran detenerlo. Me abrazó con esa fuerza desmedida que tienen los niños. Y por un momento, solo un momento, mi corazón se ablandó. Le devolví el abrazo. Le dije que lo había extrañado. Porque era verdad. A él lo había extrañado. Al niño inocente que no tenía culpa de las decisiones de sus padres. Nos sentamos. Ordenamos comida. La conversación fue tensa al principio. Antonio y Renata hablaban de cosas superficiales. El trabajo. La escuela de Eduardo. El clima. Eduardo era el único que hacía preguntas reales. Me preguntaba sobre mis viajes. Sobre las fotos que había visto. Sobre la clase de yoga. Sus ojos brillaban con curiosidad genuina. Le conté sobre las montañas. Sobre mi nueva amiga Emilia. Sobre los libros que estaba leyendo en el club. Sobre el refugio donde ayudaba los sábados. Noté cómo Antonio y Renata intercambiaban miradas. Cómo se ponían más tensos con cada cosa que yo mencionaba. Como si mi felicidad fuera algo incómodo. Algo que no encajaba en la narrativa que habían construido sobre mí. A mitad del almuerzo, Renata finalmente dijo lo que habían venido a decir. Me dijo que habían sido injustos conmigo. Que la situación de la fiesta había sido un malentendido. Que ellos querían que yo fuera parte de la vida de Eduardo otra vez. Sus palabras sonaban ensayadas. Como un discurso preparado. Antonio asentía junto a ella, pero no podía mirarme a los ojos. Les agradecí por la disculpa. No dije que la aceptaba. Solo les agradecí. Luego les dije algo que claramente no esperaban. Les dije que había estado pensando mucho en los últimos meses. Que había llegado a algunas conclusiones importantes sobre mi vida. Que había decidido vivir de manera diferente. Que ya no iba a esperar que otros me incluyeran en sus vidas. Que iba a construir la mía propia. Que si ellos querían ser parte de esa vida, serían bienvenidos. Pero bajo mis términos. Con respeto. Con honestidad. El silencio que siguió fue denso. Eduardo miraba su plato, confundido por la tensión que no entendía completamente. Renata tenía esa expresión congelada que usaba cuando estaba conteniendo algo. Antonio finalmente me miró a los ojos. Me preguntó qué quería decir con eso exactamente. Con eso de mis términos. Le dije que era simple. Que no iba a ser la abuela que espera llamadas que nunca llegan. Que no iba a estar disponible cada vez que a ellos les convenía. Que si querían verme, tendríamos que programarlo. Como personas adultas que respetan el tiempo de los demás. Que si me invitaban a algo, asistiría. Pero que también tenía mi propia vida ahora. Mis propios planes. Mis propios compromisos. Y que esperaba el mismo respeto que le darían a cualquier otra persona en sus vidas. Renata abrió la boca como si fuera a decir algo, pero la cerró de nuevo. Antonio se veía completamente desconcertado. Como si estuviera hablando un idioma que él no entendía. Eduardo fue el único que sonrió.
Me dijo que le parecía genial que yo tuviera amigas y actividades. Que él también quería aprender yoga algún día. Que las fotos de las montañas se veían increíbles. Pagué mi parte de la cuenta. Otro cambio. Antes siempre hubiera esperado que Antonio pagara. Pero ahora, pagar lo mío era importante. Era una declaración. No les debía nada. No necesitaba sus favores. Nos despedimos en la puerta del restaurante. Le di un abrazo largo a Eduardo. Le prometí que podíamos hacer una videollamada pronto si sus padres estaban de acuerdo. Sus ojos se iluminaron. A Antonio y Renata les di un asentimiento cortés. Les dije que me avisaran si querían planear algo más adelante. Y me fui. Caminé por la calle soleada hacia la parada del autobús. No miré atrás. Pero podía sentir sus ojos siguiéndome. Podía imaginar la conversación que tendrían en el auto de regreso a casa. Y una parte de mí, esa parte nueva y fría y clara, sonrió. Porque ahora ellos sabían algo que antes no sabían. Que yo ya no era la mujer que podían ignorar sin consecuencias. Que yo tenía mi propia vida. Mi propia felicidad. Y que esa felicidad no dependía de ellos en absoluto. Las semanas después de ese almuerzo fueron reveladoras de maneras que no esperaba. Antonio comenzó a llamarme con una regularidad que no había mostrado en años. No eran las llamadas cortas y obligatorias de antes. Ahora duraban más. Hacía más preguntas. Parecía genuinamente interesado en mi vida. O tal vez solo parecía preocupado. Había una diferencia. Me invitaron a cenar a su casa 2 veces en el mes siguiente. Ambas veces acepté, pero con condiciones. Les dije las fechas que me funcionaban. Las horas que prefería. Y ambas veces, increíblemente, ellos se ajustaron a mi horario. Era un cambio pequeño pero significativo. Antes yo era la que se ajustaba. La que cancelaba planes inexistentes para estar disponible cuando ellos me necesitaban. Ahora era diferente. Durante esas cenas, noté cosas que antes no había visto. O tal vez simplemente no había querido verlas. Noté cómo Renata controlaba cada aspecto de la conversación. Cómo redirigía cualquier tema que no le gustaba. Cómo Antonio la miraba antes de responder cualquier pregunta importante, como buscando aprobación. Noté también cómo Eduardo se iluminaba cuando yo llegaba. Cómo me seguía por la casa mostrándome sus dibujos, sus juguetes, sus libros. El niño tenía hambre de atención genuina. De alguien que lo escuchara sin estar revisando el teléfono al mismo tiempo. En una de esas cenas, mientras Renata estaba en la cocina y Antonio atendía una llamada de trabajo, Eduardo me dijo algo que me partió el corazón. Me dijo que se alegraba de que yo estuviera feliz ahora. Que sus papás habían dicho que yo estaba muy triste antes y que por eso era mejor dejarme sola. Me quedé mirándolo, procesando esas palabras. Ellos le habían dicho eso. Le habían hecho creer que alejarme era por mi propio bien. Que el abandono era compasión. Le acaricié el cabello. Le dije que a veces los adultos se equivocan. Que yo siempre había querido estar cerca de él. Pero que también era verdad que ahora era más feliz. Porque había aprendido a ser feliz conmigo misma. No estoy segura de si entendió completamente. Pero asintió con esa seriedad que a veces tienen los niños cuando saben que algo importante está siendo dicho. Fue en marzo cuando las cosas comenzaron a cambiar de manera más dramática. Recibí una llamada de Antonio un martes por la tarde. Su voz sonaba extraña. Tensa. Me dijo que necesitaba hablar conmigo de algo importante. Que si podíamos vernos pronto. Esa misma semana, si era posible. Le dije que podía el jueves por la tarde. Después de mi clase de yoga, pero antes de mi reunión del club de lectura. Hubo una pausa cuando mencioné mis actividades, como si acabara de recordar que yo ahora tenía una agenda propia. Nos encontramos en la misma cafetería donde Emilia y yo solíamos reunirnos. Antonio llegó con 10 minutos de retraso, algo inusual en él. Se veía cansado. Tenía ojeras que no había notado en nuestras cenas anteriores. Pidió café. Esperó a que el mesero se fuera. Entonces comenzó a hablar. Me dijo que las cosas no estaban bien entre él y Renata. Que habían estado teniendo problemas. Discusiones constantes. Desacuerdos sobre prácticamente todo. Me dijo que ella lo estaba presionando para trabajar más horas,
para ganar más dinero, para alcanzar un estándar de vida que él sentía cada vez más imposible de mantener. Me dijo que se sentía atrapado, que había construido esta vida perfecta en apariencia, pero que por dentro todo se estaba desmoronando, que a veces no reconocía al hombre en el que se había convertido. Escuché en silencio. No interrumpí. Dejé que todo saliera. Entonces me dijo algo que me dejó helada. Me dijo que Renata había mencionado algo sobre mi testamento, que había escuchado por ahí, no especificó por quién, que yo había ido a ver a un abogado, que había hecho cambios en mis documentos, que ella estaba preocupada de que yo estuviera siendo influenciada por alguien, que tal vez esas nuevas amigas mías no tenían buenas intenciones. Ahí estaba la verdadera razón de todas esas llamadas, de todas esas invitaciones a cenar, del repentino interés en mi vida. No era arrepentimiento, no era amor, era miedo. Miedo de que el dinero que estaban esperando heredar ya no estuviera ahí cuando yo muriera. Tomé un sorbo de mi café. Lo miré directamente a los ojos. Y le pregunté algo muy simple. Le pregunté si alguna vez, en todos estos meses de llamadas y cenas, había preguntado cómo me sentía. Si había notado que yo había perdido peso de tanto llorar el año pasado. Si había considerado que tal vez prohibirme ir a la fiesta de mi propio nieto me había destrozado. Se quedó callado. Su rostro se puso pálido. Le dije que sí, había hecho cambios en mi testamento, que era mi derecho, que mi dinero, mi apartamento, mis cosas, eran mías para hacer con ellas lo que quisiera, y que había decidido que cuando yo muriera, todo iría a organizaciones que ayudan a mujeres en situaciones difíciles. Mujeres como yo había sido. Madres solteras, viudas, mujeres mayores abandonadas por sus familias. Le dije que no lo había hecho por venganza. Lo había hecho porque finalmente había entendido algo. Que el dinero iba a ser más bien ayudando a extraños que necesitaban ayuda, que en las manos de gente que ya tenía más de lo suficiente. Antonio se quedó sentado ahí como si lo hubiera golpeado. Abrió la boca varias veces sin lograr formar palabras. Finalmente logró preguntar si esto era por la fiesta. Si esto era mi manera de castigarlo. Le dije que no era castigo. Era liberación. Mía. No suya. Le expliqué que había pasado toda mi vida viviendo para otras personas. Para mi esposo. Para mi hijo. Sacrificando todo lo que era para hacer lo que ellos necesitaban. Y que finalmente, a mis 70 años, había decidido ser dueña de mi propia vida. De mis propias decisiones. Que si eso lo hacía sentir incómodo, lo lamentaba. Pero que mi comodidad era más importante que la suya. Por primera vez en mi vida, yo era la prioridad. Se levantó de la mesa sin terminar su café. Me dijo que necesitaba tiempo para procesar esto. Que hablaríamos después. Su voz temblaba. No sabía si de rabia o de shock o de algo más. Lo vi salir de la cafetería con pasos rápidos. A través de la ventana, lo vi subir a su auto. Se quedó sentado ahí durante varios minutos. Podía ver su silueta detrás del volante. Sus hombros temblaban. Y por primera vez, sentí algo que me sorprendió. No sentí culpa. No sentí el impulso de correr tras él. De arreglar las cosas. De hacerlo sentir mejor. Sentí paz. Terminé mi café tranquilamente. Pagué mi cuenta. Salí a la calle soleada. Era un día hermoso de primavera. Los árboles estaban floreciendo. El aire olía a comienzos nuevos. Caminé hacia la biblioteca donde se reunía mi club de lectura. Emilia ya estaba ahí, esperándome con una sonrisa. Le conté lo que había pasado. Ella escuchó y al final me abrazó. Me dijo que estaba orgullosa de mí, que lo que había hecho requería un coraje que pocas personas tienen, que decir la verdad, especialmente a nuestros hijos, es una de las cosas más difíciles que una madre puede hacer. Esa noche, sola en mi apartamento, me senté junto a la ventana. Miré las luces de la ciudad parpadeando en la distancia. Pensé en todo lo que había cambiado en un año. Hace un año, estaba parada frente a la puerta de mi hijo, rogando silenciosamente que me dejaran entrar a la fiesta de mi nieto. Sintiéndome pequeña, invisible, descartable. Ahora era una mujer diferente. Una mujer que sabía su valor. Que tenía amigos, actividades,
Propósito. Una mujer que había recuperado su vida. Y lo más importante, una mujer que ya no necesitaba la aprobación de nadie para sentirse completa. Mi teléfono sonó más tarde esa noche. Era un mensaje de Antonio. Largo, confuso. Mezclaba disculpas con reproches. Decía que yo estaba siendo injusta. Que después de todo lo que él había logrado, merecía algo. Que era su derecho como único hijo. No respondí esa noche. Ni la siguiente. Dejé que sus palabras quedaran en el aire. Sin respuesta. Sin validación. Porque algunas cosas no necesitan respuesta. Algunas cosas simplemente necesitan ser dichas. Y después, hay que seguir adelante. Y eso era exactamente lo que yo planeaba hacer. Los días después de esa conversación en la cafetería fueron de un silencio absoluto. Antonio no llamó. No escribió más mensajes después de aquel primero lleno de reproches. Era como si hubiera caído en un pozo profundo y no supiera cómo salir. Yo continué con mi vida. Mis clases de yoga. Mi club de lectura. Mis sábados en el refugio sirviendo comida. Mi rutina se había vuelto algo sagrado. Algo que nadie podía quitarme. Emilia me decía que probablemente Antonio estaba procesando todo. Que descubrir que no ibas a heredar lo que creías tener garantizado era un golpe fuerte. No solo financiero. Era un golpe al ego. A la sensación de derecho. A toda una narrativa que había construido sobre cómo funcionaba el mundo. Pasaron 3 semanas. Entonces recibí una llamada inesperada. Era Renata. Su voz sonaba diferente. Menos controlada. Menos perfecta. Me dijo que necesitábamos hablar. Las 3. Ella, Antonio y yo. Que había cosas que aclarar. Que no podíamos dejar la situación así. Le pregunté por qué necesitábamos hablar. Le recordé que yo había sido muy clara en mis intenciones. Que no había nada más que discutir. Ella insistió. Me dijo que por favor lo considerara. Que al menos por Eduardo. Que el niño estaba confundido. Que preguntaba por qué ya no venía su abuela. Que merecía una explicación. Esa mención de Eduardo fue calculada. Sabía que era mi punto débil. Y funcionó. Acepté reunirme con ellos. Pero esta vez en mi territorio. En mi apartamento. Si querían hablar conmigo, vendrían a mi espacio. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Renata claramente no esperaba eso. Ella estaba acostumbrada a controlar los escenarios, los lugares, las circunstancias. Pero aceptó. Quedamos para el sábado siguiente por la tarde. Pasé esos días preparándome. No de la manera en que solía hacerlo antes, limpiando obsesivamente, comprando comida cara que no podía pagar, tratando de impresionar. Esta vez fue diferente. Limpié mi apartamento porque me gustaba que estuviera limpio. Compré café y algunas galletas simples. Nada más. No iba a pretender ser algo que no era. No iba a disculparme por mi hogar modesto. El sábado llegaron a las 3 de la tarde. Los 2 solos. Sin Eduardo. Antonio llevaba ropa casual, pero se veía terrible. Como si no hubiera dormido bien en semanas. Renata mantenía su compostura, pero había algo quebrado en sus ojos. Los invité a pasar. Se sentaron en mi pequeña sala. El sofá viejo que había comprado de segunda mano hace años. La mesa de café rayada. Las paredes que necesitaban una nueva capa de pintura. Vi cómo Renata miraba alrededor. No con el desdén obvio de antes, sino con algo más complejo. Tal vez estaba viendo realmente por primera vez dónde había vivido la madre de su esposo todos estos años. Mientras ellos compraban muebles de diseñador y hacían remodelaciones costosas. Serví café. Me senté en mi silla favorita frente a ellos. Esperé. No iba a facilitar esta conversación. Si querían hablar, que hablaran. Antonio fue quien empezó. Su voz sonaba ronca. Me dijo que había estado pensando mucho. Que había revisado su vida. Que se había dado cuenta de muchas cosas que había hecho mal. Me dijo que lamentaba la fiesta. Que lamentaba todos los momentos en que me había hecho sentir menos. Que lamentaba haber permitido que la vergüenza de su pasado se convirtiera en vergüenza de mí. Dijo que había hablado con un terapeuta.
que estaba tratando de entender por qué había actuado de esa manera, que reconocía que había herido a la única persona que siempre había estado ahí para él. Sus palabras sonaban sinceras. Pero yo había vivido 70 años. Había aprendido a distinguir entre el arrepentimiento genuino y el arrepentimiento conveniente. Le agradecí por sus disculpas. Le dije que apreciaba que estuviera haciendo ese trabajo interno, que me alegraba que estuviera buscando ayuda profesional. Pero también le dije algo que necesitaba escuchar. Le dije que las disculpas no borraban el daño, que reconocer el error no reparaba automáticamente lo roto, que algunas cosas, una vez dichas o hechas, dejaban marcas permanentes. Renata entonces habló. Me sorprendió lo que dijo. Admitió que ella había sido la fuerza principal detrás del distanciamiento, que ella había presionado a Antonio para que me mantuviera alejada, que había tenido miedo de que yo no encajara en la imagen que estaban construyendo. Me dijo que venía de una familia donde las apariencias lo eran todo, donde el éxito se medía en cosas materiales y conexiones sociales, que había crecido creyendo que eso era lo que importaba, pero que en los últimos meses, viendo cómo yo había construido una vida llena sin ellos, viendo las fotos de mi felicidad genuina, algo en ella había comenzado a cambiar. Se había dado cuenta de que toda esa perfección superficial era vacía, que su matrimonio se estaba desmoronando, que Eduardo estaba creciendo en un hogar lleno de tensión, y que tal vez, solo tal vez, la persona más sabia en toda esta situación había sido yo, que había elegido la paz sobre el drama, la autenticidad sobre las apariencias. Sus palabras me conmovieron más de lo que esperaba, porque reconocí en ellas algo real, algo quebrado pero honesto. Sin embargo, también sabía que las revelaciones en momentos de crisis no siempre duran, que es fácil prometer cambios cuando te das cuenta de que has perdido algo valioso. Lo difícil es mantener esos cambios cuando la vida vuelve a la normalidad. Les dije algo que había estado preparando durante días. Les dije que apreciaba que hubieran venido, que apreciaba su honestidad, que no guardaba rencor contra ninguno de los dos. Pero también les dije que mi decisión sobre mi testamento permanecería sin cambios, que no la había tomado por venganza, sino por convicción, que había encontrado un propósito en ayudar a otros que estaban donde yo había estado. Les expliqué que durante años había vivido esperando llamadas, esperando invitaciones, esperando ser necesaria, y que en esa espera había perdido partes de mí misma que pensé que nunca recuperaría, que estos últimos meses me habían enseñado algo fundamental, que yo tenía valor independiente de mi rol como madre o abuela, que merecía respeto no por lo que podía dar sino por lo que era, y que si ellos querían tener una relación conmigo de ahora en adelante, sería bajo términos diferentes, términos de respeto mutuo, de honestidad, de reciprocidad. Antonio preguntó qué significaba eso exactamente. Le expliqué que significaba que yo no estaría disponible cada vez que ellos decidieran que me necesitaban, que tendríamos que planear las visitas, que yo también tendría derecho a decir que no si tenía otros compromisos, que no volvería a aceptar ser tratada como una opción de último recurso, como alguien que solo importa cuando es conveniente. Renata preguntó sobre Eduardo, sobre cómo esto lo afectaría. Le dije que Eduardo era bienvenido en mi vida siempre que sus padres lo permitieran, que podíamos hacer videollamadas regulares, que podía visitarme cuando quisiera, pero que no iba a usar a Eduardo como excusa para aceptar un tratamiento que no merecía, que el niño se beneficiaría más de ver a su abuela feliz y respetada que de verla tolerando situaciones que la lastimaban. Hubo un largo silencio. Vi cómo Antonio y Renata se miraban. Una conversación silenciosa pasando entre ellos. Finalmente Antonio habló. Me dijo que entendía, que aceptaba mis términos, que quería intentar construir algo diferente, algo mejor. Le dije que el tiempo lo diría, que las acciones hablan más fuerte que las palabras, que estaría atenta a ver si este arrepentimiento se traducía en cambios reales. Se fueron 1 hora después. Los abracé a ambos en la puerta. No era el abrazo de reconciliación completa. Era el abrazo de posibilidades. De puertas no completamente cerradas, pero tampoco abiertas de par en par. Cuando se fueron, me senté de nuevo en mi silla favorita. Miré alrededor de mi pequeño apartamento.
Este espacio que por tanto tiempo había visto como insuficiente, como algo de lo que avergonzarse. Ahora lo veía diferente. Lo veía como mi refugio, mi espacio, el lugar donde había aprendido a ser yo misma de nuevo. Sonó mi teléfono. Era Emilia preguntando cómo había ido todo. Le dije que le contaría en persona, que pasara mañana para tomar café, porque eso era otra cosa que había aprendido, que tenía gente en mi vida que se preocupaba de verdad, que preguntaba, que estaba ahí, y que eso valía más que cualquier herencia, más que cualquier dinero. Valía todo. Han pasado 6 meses desde aquella tarde en mi apartamento. 6 meses de construir algo nuevo sobre los escombros de lo que se rompió. Antonio cumplió su palabra de maneras que no esperaba. Las llamadas se volvieron consistentes. No excesivas. No performativas. Solo regulares. Cada miércoles por la noche hablamos durante 20 minutos. Me cuenta sobre su semana. Yo le cuento sobre la mía. Eduardo y yo hacemos videollamadas los domingos por la mañana. Él me muestra sus dibujos. Yo le cuento sobre los libros que estoy leyendo. A veces solo nos quedamos en silencio, él haciendo su tarea mientras yo tomo mi café. Es una compañía cómoda, sin exigencias. Renata me sorprendió más que nadie. Hace un mes me invitó a almorzar. Solo nosotras dos. Me habló de cómo había crecido en una familia donde el amor era condicional, donde cada abrazo tenía un precio, donde la aprobación había que ganársela constantemente. Me dijo que ver mi transformación le había mostrado algo que nunca había considerado, que era posible elegir diferente, que era posible romper patrones, que nunca era demasiado tarde para cambiar. No nos hemos vuelto mejores amigas. Probablemente nunca lo seremos. Pero hay un respeto mutuo que antes no existía. Una honestidad que hace las conversaciones menos tensas. Visito su casa una vez al mes. Siempre programado. Siempre con anticipación. Y ellos vienen a mi apartamento con la misma frecuencia. Ya no veo ese destello de vergüenza en los ojos de Antonio cuando entran a mi humilde sala. Mi vida se ha expandido de maneras que nunca imaginé. El club de lectura se convirtió en algo más que libros. Nos hemos vuelto una pequeña familia de mujeres mayores que se apoyan mutuamente. Celebramos cumpleaños juntas. Nos acompañamos a citas médicas. Nos reímos de cosas que nuestros hijos nunca entenderían. Emilia y yo hicimos otro viaje en primavera. Esta vez a la costa. Caminamos por la playa. Recogimos conchas. Nos sentamos a ver el atardecer con copas de vino barato y corazones llenos. El trabajo voluntario en el refugio se convirtió en la parte más significativa de mi semana. Conozco a mujeres que están donde yo estuve. Mujeres que se sienten invisibles. Que han dado todo y sienten que no les queda nada. Les cuento mi historia. No toda. Solo las partes que necesitan escuchar. Les digo que nunca es demasiado tarde. Que ellas tienen valor. Que merecen respeto. Que pueden elegir diferente. Y cuando veo sus ojos iluminarse con algo parecido a la esperanza, siento que todo valió la pena. Cada lágrima. Cada noche de soledad. Cada momento de dolor. Porque todo eso me trajo aquí, a esta versión de mí que nunca supe que existía. El testamento sigue igual. El abogado tiene los documentos guardados. Antonio lo sabe. Renata lo sabe. Ya no lo mencionan. Creo que finalmente entendieron que no se trata del dinero. Nunca se trató del dinero. Se trataba de mi derecho a elegir. De mi derecho a tener una voz. De mi derecho a decidir sobre mi propia vida incluso después de que termine. Eduardo cumplió 11 años el mes pasado. Esta vez fui invitada desde el principio. Esta vez llegué con un regalo elegido con cuidado. Un libro sobre aventuras y un niño que aprende a ser valiente. En la dedicatoria escribí algo que espero que entienda cuando sea mayor. Escribí que el verdadero coraje no es la ausencia de miedo. Es elegir ser auténtico incluso cuando es difícil. Es defender lo que crees incluso cuando estás solo. Es perdonar sin olvidar. Es amar sin perderte a ti mismo. La fiesta fue pequeña. Solo familia cercana. Me senté en la mesa principal. Ayudé a servir el pastel. Canté el cumpleaños feliz con todos los demás.
Y cuando Eduardo sopló las velas, me miró y me guiñó un ojo. Un gesto pequeño que significaba todo. Que me veía. Que me valoraba. Que yo importaba. Hay días difíciles todavía. Días en que la tristeza de lo que se perdió pesa más que la alegría de lo que se encontró. Días en que me pregunto cómo habrían sido las cosas si hubiera encontrado mi voz más temprano. Pero entonces recuerdo algo que Emilia me dijo una vez. Me dijo que no podemos cambiar el pasado. Solo podemos decidir qué hacer con el presente. Y esa decisión es nuestra. Completamente nuestra. Anoche me senté junto a mi ventana, como hago muchas noches. Miré las luces de la ciudad. Pensé en la mujer que era hace un año. Parada frente a una puerta cerrada. Sosteniendo un regalo que nadie quería recibir. Sintiéndose invisible. Y pensé en la mujer que soy ahora. Con amigas que me eligen. Con propósito que me llena. Con respeto que me gané. Con una vida que es completamente mía. No sé cuántos años me quedan. A los 70, cada año es un regalo. Cada día es una oportunidad. Pero sé esto con absoluta certeza. Viviré cada uno de esos días siendo fiel a mí misma. Sin disculpas. Sin vergüenza. Sin hacerme pequeña para que otros puedan sentirse grandes. Porque aprendí algo fundamental en este viaje. Aprendí que el amor que te exige que desaparezcas no es amor. Es control. Es manipulación. Es miedo disfrazado de cariño. El amor real te permite existir. Te permite crecer. Te permite ser completa. Y si alguien no puede amarte de esa manera, entonces es mejor estar sola. Porque la soledad elegida es infinitamente mejor que la compañía que te destruye. Mi teléfono vibra. Es un mensaje de Emilia. Me pregunta si quiero ir al cine mañana. Hay una película francesa que quiere ver. Sonrío. Respondo que sí. Porque mi agenda está llena ahora. Llena de cosas que elegí. De gente que me valora. De momentos que son míos. Me levanto de la silla. Me miro en el espejo del pasillo. Veo a una mujer de 70 años con arrugas profundas y cabello plateado. Con manos gastadas que cuentan historias de trabajo duro. Pero también veo algo más. Veo fuerza. Veo dignidad. Veo libertad. Me veo a mí misma. Finalmente. Completamente. Y susurro en la quietud de mi apartamento las palabras que se han convertido en mi mantra. Las palabras que me recuerdan quién soy y lo que valgo. Mi nombre ya no es el suyo. Mi historia apenas empieza. Y esta vez, la estoy escribiendo yo. Tentar nuevamente.